era aspartato, que por transaminación se puede transformar en oxalacetato. Y ese oxalacetato puede entrar de nuevo a todo el ciclo de Krebs. Entonces, el intermediario entre el ciclo de la urea y el ciclo de Krebs es el oxalacetato y el aspartato. ¿Sí? Bueno, entonces, en resumen, ¿qué debemos saber de la parte de digestión, absorción y transporte y metabolismo de aminoácidos? La primera parte, toda la parte de digestión, que ocurre en 3 etapas, en el estómago, en el intestino delgado y después en la segunda porción del intestino, que es la de absorción. La etapa de transporte, cómo se transportan los distintos tipos de aminoácidos y qué mecanismos utilizan para transportarse al interior de los enterocitos. Y finalmente, dentro de la célula, cómo se metabolizan los aminoácidos. Por 2 reacciones, hemos dicho, transaminación y desaminación, que a su vez la desaminación puede ser oxidativa y no oxidativa. Por un lado, después las cadenas carbonadas de los aminoácidos van a ir a parar al ciclo de Krebs, los iones amonio van a entrar al ciclo de la urea y finalmente hay una deshidrogenación que esta es propia para el glutamato. ¿Sí? Entonces, si ustedes van con este resumen viendo punto por punto los distintos mecanismos, van a estar de 10 para el parcial y van a sacar todos 10. ¿Alguna pregunta hasta aquí del metabolismo de aminoácidos antes de pasar al tema siguiente? ¿Ninguna? ¿Ninguna duda? ¿Ni la más mínima duda? Entonces está perfecto. Está perfecto. Podemos incluir entonces muchas preguntas de esta parte. Bueno, vamos a hacer 5 minutos de descanso hasta que cambie la otra diapositiva, la otra presentación, y vamos a empezar a ver el otro tema, pero no para que salgan. Ustedes lo pueden resolver hasta cuando quieran. Pueden ir a las clases de consulta, resolverlos en las clases de consulta, pero específicamente la semana que viene conmigo en las clases vamos a empezar a resolver aquellos problemas a los que a ustedes les ha parecido más difícil o los que les han generado dudas de todos los temas que vamos viendo. Por eso, la idea es que ustedes los tengan antes, en las casas los resuelvan, se junten, se reúnan como quieran, pero vengan esa semana ya más o menos resueltos. ¿Cómo? Para los problemas. Ah, del parcial. No, el parcial no va a ser múltiple opción, sino que va a ser del tipo de problema que ustedes están haciendo en los prácticos. Ustedes van a tener que escribir un poquito más. Sí, va. Es un poco largo. Es toda la parte de proteínas, aminoácidos, enzimas, ácidos nucleicos. Ahora, claro, ácidos nucleicos y nucleótidos, que va a ser la última clase. Sí, un poco largo, pero bueno. Piensen que este es el más largo, el tercero es más corto, así que... ¿Ah? ¿Cuántas? No, todavía no. Todavía no. Pero van a ser unas cuantas. Es preferible tener 50 preguntas. La ley de probabilidades te dice que cuanto más preguntas tengas, más probabilidad tienes de aprobar. Si yo te hago una sola pregunta que no la sabes, la ley de probabilidad está en tu contra, ¿eh? ¿Cómo? Sí, bastante parecido, del mismo estilo de problemas para que ustedes... La idea de esos problemas es que ustedes apliquen los conceptos sobre los problemas. Bioquímica no se estudia de una forma mecánica y de memoria como se pueden estudiar otras materias como anatomía y demás, sino que uno tiene que saber el porqué de las cosas, es lo que les decía, por qué, para qué y cómo.
y entenderlo sobre todo. A mí no me interesa que se memoricen enormes vías metabólicas. De ninguna manera, en ningún examen uno va a pretender, en una carrera como por ejemplo la de licenciatura en nutrición, que ustedes se sepan eso. Eso es para otras áreas, para nosotros que somos bioquímicos, para otros tipos de carreras. Ustedes sí tienen que entender los conceptos básicos del metabolismo. ¿Por qué la célula hace eso? ¿Para qué le sirve? ¿Qué consecuencias tienen esas vías metabólicas? ¿Y qué ocurre cuando uno cambia los distintos parámetros de esas vías metabólicas? Uno le modifica algo, le cambia algo. Eso es lo que tienen que entender. Porque de esa forma ustedes, cuando más adelante estudien otros conceptos de nutrición, van a empezar a ver enfermedades donde van a haber deficiencias de todas esas vías metabólicas. Y ustedes tienen que saber por qué se producen esas enfermedades, dónde está la deficiencia y qué tipo de orientación desde el punto de vista nutricional le van a dar a sus pacientes. Si ustedes no tienen básicamente los conceptos metabólicos bien fijos y firmes, no van a poder entender la patología cuando en segundo o tercer año empiecen a ver directamente. Acuérdense que el fin último de ustedes como nutricionistas es tratar pacientes y resolver problemas nutricionales. Los problemas nutricionales están inherentemente ligados a todas las vías metabólicas, de todo. Y para entender por qué se produce una deficiencia o una anomalía nutricional, tienen que ir al kit de la cuestión. Si no lo entienden eso ahora, cuando lleguen más adelante les va a ser bastante más difícil. Ahora esto les parece, un poco teórico, porque no ven la aplicación inmediata. Eso sucede con todas las materias de un ciclo básico de cualquier carrera. A medida que ustedes avancen en la carrera van a decir, ya me acuerdo de lo que me decían en bioquímica, por qué se produce tal cosa. Y van a volver al viejo libro de bioquímica a ver y a recordar esa vía metabólica que tenían que estudiar. Bueno, mucho descanso ya, vamos a pasar entonces al otro tema. Ahora vamos a empezar a ver otro grupo de macromoléculas o biomoléculas que son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son unas moléculas, si no las más importantes, tan importantes como las proteínas. ¿Por qué? Porque los ácidos nucleicos portan la información genética, traducen esa información genética, transcriben esa información genética y hacen que de esa forma todo el metabolismo celular sea manejado a través de la información genética propia de la célula y del individuo. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Los ácidos nucleicos son polímeros, al igual que las proteínas. ¿Se acuerdan ustedes que las proteínas estaban formadas por largas cadenas de aminoácidos? Bueno, en los ácidos nucleicos están formados por largas cadenas de nucleótidos. Es decir, los monómeros que componen estas macromoléculas se denominan nucleótidos. Y los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos. Por lo tanto, para entender en detalle qué son los ácidos nucleicos, como hemos visto en proteínas, tenemos que empezar estudiando sus monómeros, es decir, sus componentes individuales, que son los nucleótidos. Los ácidos nucleicos se encuentran en todos los seres vivos y son biomoléculas formadas químicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y además contienen fósforo. Y además poseen carácter ácido, por eso se les llama ácidos nucleicos. ¿Cuál es la relación entre los ácidos nucleicos y las proteínas? La información para construir todas las proteínas de un organismo, todas las enzimas que necesitan, se encuentra codificada en los ácidos nucleicos. Es decir, los ácidos nucleicos, específicamente el ADN, contienen la información genética para la síntesis de todas las proteínas del organismo.
Esta información está contenida en los ácidos nucleicos y por un proceso denominado transcripción y traducción va a pasar desde los ácidos nucleicos hacia las proteínas. Por lo tanto, las proteínas solo son las moléculas que finalmente van a ejecutar las instrucciones que estos ácidos nucleicos codifican. Es decir, los ácidos nucleicos serían como los directores de orquesta que determinan qué funciones o qué moléculas van a ejecutar esas instrucciones que ellos llevan en nuestro código genético. Los ácidos nucleicos son de dos tipos. Uno que llamamos ácido desoxirribonucleico y otro que llamamos ácido ribonucleico. La información genética o genoma está contenida principalmente en el ácido desoxirribonucleico. El ADN guarda la información genética de todos los organismos celulares y el ácido ribonucleico es un intermediario entre el pasaje de la información genética desde el ADN hasta las proteínas. De ahora en más, le vamos a llamar al ácido desoxirribonucleico ADN y al ribonucleico ARN. Bueno, ¿cómo están organizados estos ácidos nucleicos? Hemos dicho que son polímeros de monómeros o unidades individuales llamadas nucleótidos. ¿Qué composición química tienen estos nucleótidos? Los ácidos nucleicos resultan de la polimerización entonces de esos monómeros, que ya vamos a ver que se unen entre sí de una forma muy particular. Y cada uno de estos monómeros o nucleótidos está formado por tres estructuras que se unen entre sí para formar el nucleótido. Un azúcar, que es una pentosa, ustedes ya saben lo que es una pentosa, una base nitrogenada, ahora vamos a ver lo que es, y un grupo fosfato. Es decir, estas tres moléculas unidas covalentemente forman el monómero que conforma la estructura de los ácidos nucleicos y que vamos a llamar nucleótido. Entonces, cada nucleótido individual contiene una base nitrogenada, un azúcar, que es una pentosa, y el grupo fosfato. Cuando la molécula no tiene este grupo fosfato, es decir, tiene solo la base nitrogenada y solo el azúcar, se denomina nucleósido. Es decir, el nucleósido es una etapa anterior a la formación del nucleótido, porque le falta el grupo fosfato. Nucleótido es igual al nucleósido, que son los dos anteriores, más el grupo fosfato. Y aquí tenemos qué es un nucleótido. Hemos dicho entonces que toda esta molécula es el monómero que llamamos nucleótido y que está formado por un azúcar, que es una pentosa, que está unida covalentemente a una base nitrogenada. Este compuesto se denomina base nitrogenada y es un compuesto orgánico denominado heterocíclico. Los compuestos orgánicos que se llaman heterocíclicos son compuestos que están formados por ciclos de átomos en los que los átomos son diferentes. Por eso el nombre heterocíclico. En este caso son átomos de carbono y átomos de nitrógeno que en esta base nitrogenada forman un anillo de 6 átomos unido a otro anillo de 5. Esta base nitrogenada está unida covalentemente al azúcar a través de este átomo de nitrógeno. Y a su vez, el azúcar, la pentosa, se une a través de este átomo de carbono a un grupo fosfato. Todo esto constituye la estructura de un nucleótido. ¿Qué funciones cumplen los nucleótidos? La principal es la que forman los ácidos nucleicos, es decir, son los monómeros que se van a polimerizar y van a formar los ácidos nucleicos. Pero a su vez, los nucleótidos, también como moléculas individuales, cumplen funciones biológicas importantes dentro del metabolismo celular.
Así, hay nucleótidos que son compuestos ricos en energía que dirigen los procesos metabólicos. Ahí nosotros ya hemos venido viendo en todas las vías metabólicas un tipo de estos nucleótidos, que es el ATP. El ATP es el principal ejemplo de molécula compuesto rico en energía. Otra de las funciones que cumplen es actuar como señales químicas, que son capaces de responder a señales químicas en los distintos sistemas celulares. Y finalmente, la cuarta función de los nucleótidos es funcionar como estructuras o cofactores enzimáticos. Y ahí tienes el ejemplo que decías vos del NAD o nicotinamida adenina dinucleótido. Ahora bien, hemos dicho que los ácidos nucleicos pueden ser de dos tipos: el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. Ambos polímeros formados por nucleótidos, pero por nucleótidos distintos. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Está en la estructura del anillo del azúcar que compone al nucleótido. En el caso del ADN, la ribosa es una desoxirribosa porque le falta el grupo oxidrilo en el átomo de carbono 2. En cambio, el ácido ribonucleico es la ribosa, que tiene los dos grupos oxidrilo en el carbono 2 y en el carbono 3. Esa es la única diferencia entre los nucleótidos que forman el ADN y los que forman el ARN. Está en la pentosa, el azúcar que forma el nucleótido. Pasemos ahora a ver las bases nitrogenadas. Ya hemos dicho entonces que el nucleótido está formado por la molécula de azúcar unida covalentemente a una base nitrogenada. Estas bases nitrogenadas pueden ser de dos tipos, que reciben dos nombres distintos: purinas y pirimidinas, y que tienen estructuras y anillos diferentes. Las moléculas de purina son heterocíclicos formados por dos anillos unidos entre sí, un anillo de 6 átomos unido a un anillo de 5. Mientras que las pirimidinas están formadas solo por un anillo único de 6 átomos de carbono. Siempre en los anillos hay átomos de carbono y átomos de nitrógeno. Entonces, en los ácidos nucleicos existen 4 moléculas diferentes de bases nitrogenadas. Y así tenemos las purinas, que tienen estos dos anillos unidos entre sí y que pueden ser la adenina o la guanina, dependiendo del grupo funcional que tienen en el carbono 6. La adenina tiene un grupo amino, mientras que la guanina tiene un grupo Z. Existen además otras purinas naturales, pero que tienen otras funciones, como por ejemplo la cafeína y la teofilina, que son compuestos que están en el café o en el té. Y las otras dos bases nitrogenadas que componen los nucleótidos de los ácidos nucleicos son las pirimidinas, que pueden ser la citosina, que tiene un grupo amino en el carbono 4 y un grupo ceto en el 2, o el uracilo, dos grupos ceto en el carbono 2 y en el 4. Y además hay otra base nitrogenada que es la timina, que tiene un grupo ceto en el 2 y en el 4 como el uracilo, pero tiene un grupo metilo en el carbono 5. Por lo tanto, las pirimidinas pueden ser de 5 tipos, 5 moléculas diferentes: citosina, timina y uracilo. La citosina y la timina están exclusivamente en el DNA, mientras que el uracilo está exclusivamente en el RNA y no se encuentra en el DNA. Y esa es la segunda diferencia entre el DNA y el RNA. La primera diferencia era
en la molécula de azúcar, en uno es ribosa y en el otro es desoxirribosa, y la segunda diferencia es en las bases nitrogenadas. En el DNA tenemos timina y en el RNA tenemos uracilo. Y el tercer componente de los nucleótidos era la molécula de ácido fosfórico, que es esta molécula que a través de un grupo oxidrilo se va a unir covalentemente a uno de los carbonos de la molécula de azúcar. Entonces, los nucleótidos están formados por el azúcar de 5 carbonos, que puede ser ribosa en el ARN, desoxirribosa en el ADN. Una base nitrogenada, que puede ser púrica, tenemos la adenina y la guanina, o puede ser pirimídica, donde tenemos la timina, citosina y uracilo. Todas estas moléculas se unen a través de un enlace glicosídico con la molécula de azúcar correspondiente y constituyen lo que llamamos el nucleósido, que le falta para ser un nucleótido el grupo fosfato. El grupo fosfato se une por un enlace diferente que se conoce como el enlace tipo éster o fosfodiéster, porque se forma entre un grupo oxidrilo del grupo fosfato y otro de la molécula de azúcar. Y todo esto ahora sí constituye el nucleótido. Entonces, tenemos la molécula de azúcar, que en este caso es la desoxirribosa porque le falta el oxidrilo, se va a unir a una base pirimídica a través de este grupo oxidrilo y se va a formar el nucleósido, que en este caso va a recibir el nombre de desoxiadenosina. Esta desoxiadenosina se va a unir a través de este grupo oxidrilo con el átomo del ácido fosfórico para finalmente formar el nucleótido. Y esta es la estructura final de un nucleótido: el azúcar, la base nitrogenada y el grupo fosfato. ¿Cómo? Claro. Vos fíjate, en este caso y en el anterior, este átomo de hidrógeno se va a combinar con este oxidrilo para eliminar una molécula de agua y formar el enlace glicosídico entre el azúcar y la base nitrogenada. Por eso es lo que les decía en la diapositiva anterior, esto es un enlace glicosídico. Este otro no es un enlace glicosídico, también hay pérdida de una molécula de agua, pero el enlace que se forma se denomina fosfodiéster, porque es un éster del azúcar con el ácido fosfórico. Entonces, aquí tenemos eso que vos preguntabas. Acá tenemos el enlace beta-glicosídico entre la base nitrogenada y el azúcar, y el enlace éster entre el ácido fosfórico y el azúcar. Esta es la pentosa, esta es la base nitrogenada, ambas forman el nucleósido y cuando agregamos el grupo fosfato tenemos la molécula del nucleótido. ¿Cómo? Sí, en general los ácidos fosfóricos se denominan ácidos fosfóricos en general. Ortofosfórico es este en particular. Bueno, ahora bien, ¿cómo se llaman o cómo se denominan los nucleótidos de acuerdo a la base nitrogenada a la que están unidas? Para eso se ha establecido una nomenclatura internacional de nucleótidos y ácidos nucleicos de acuerdo a la base nitrogenada que tienen. Hemos visto que las bases nitrogenadas pueden ser solo 5. Si es adenina, el nucleótido se denominará adenosina. Si tiene ribosa, o desoxiadenosina, si tiene desoxirribosa. ¿Sí?
y el nucleótido se denominará adenilato o desoxiadenilato. De esa forma para cada uno. Si es guanina, se denominará guanosina o desoxiguanosina, y el nucleótido guanilato o desoxiguanilato. ¿Sí? Bueno, hemos dicho entonces que la función principal de los nucleótidos era formar parte de los polímeros como los ácidos nucleicos. Pero a su vez, los nucleótidos individuales también tienen funciones como moléculas biológicamente activas. Así, por ejemplo, uno de los nucleótidos más importantes que nosotros conocemos es el ATP. Y ahora sabemos que es un nucleótido. Está formado por una molécula de ribosa, 3 átomos de ácido fosfórico y una base nitrogenada. Por eso se denomina adenosina trifosfato. ¿Sí? Y que es una molécula de alta energía que interviene en montones de reacciones biológicas como dador de energía. Otro nucleótido importante es la coenzima o coenzima A, que está unida a este grupo de nucleótidos que está unido a una vitamina. Y otro nucleótido importante es el AMP cíclico. Este es un nucleótido muy particular porque si ustedes ven el átomo de fósforo ha formado una especie de ciclo porque se ha unido con 2 oxidrilos de la molécula de azúcar. Este nucleótido cumple funciones de traducir señales entre los diferentes tipos de células. El ATP, entonces hemos dicho que es el portador primario de energía de la célula. La mayoría de las reacciones metabólicas que requieren de energía utilizan el ATP, utilizan este nucleótido. El AMP cíclico que veíamos recién es una molécula encargada de transmitir señales químicas desde la superficie celular al interior celular. Otros nucleótidos como por ejemplo el NAD y el NADPH, que son la nicotinamida adenina dinucleótido y nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, son coenzimas, ya lo hemos visto, funcionando como coenzimas de diferentes tipos de enzimas en distintas vías metabólicas. Bueno, pero volvamos a la función principal de los nucleótidos, que es formar los polinucleótidos, el ADN y el ARN. Entonces, existen 2 tipos de nucleótidos, los ribonucleótidos, donde el azúcar es ribosa, y los desoxirribonucleótidos, donde el azúcar es desoxirribosa. Estos nucleótidos pueden unirse entre sí mediante enlaces covalentes y formar largos polímeros lineales, conformando lo que vamos a llamar entonces como ácidos nucleicos. ADN o ARN depende del tipo de nucleótidos que se unen. Si se unen desoxirribonucleótidos formarán ADN y si se unen ribonucleótidos formarán ARN. Estas uniones de nucleótidos entre sí son covalentes especiales que se denominan uniones fosfodiéster y que se producen entre el grupo fosfato de un nucleótido con el hidroxilo del carbono 5 del azúcar de otro nucleótido. De modo que en la cadena quedan 2 extremos libres, uno en el carbono 5 de la pentosa y el otro en el carbono 3. Ahora lo vamos a ver en detalle en un esquema, es más fácil de verlo. Aquí tenemos un nucleótido, por ejemplo la adenina, que se va a unir a otro nucleótido a través del grupo fosfato. Se va a formar un enlace covalente, se va a eliminar agua y de esta forma se va a formar un dinucleótido. Si esta molécula se une a un tercer nucleótido a través del grupo fosfato con el oxidrilo del azúcar, se va a formar un trinucleótido. De esta forma, la cadena puede ir creciendo enormemente. Por eso decimos que se llama que los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos,
porque en reacciones sucesivas, en este oxidrilo se puede unir el grupo fosfato de otro nucleótido y así sucesivamente hasta formar una larga cadena polinucleotídica. Estas cadenas largas generalmente se escriben o se diagraman de forma más simplificada, utilizando estos diagramas donde simplemente se dibuja la ribosa, el grupo fosfato y la base nitrogenada, o más simplificada todavía, como de esta forma, donde simplemente el azúcar es una letra, la base nitrogenada otra y el grupo fosfato, y se van señalizando los enlaces entre los grupos fosfato y el azúcar a manera que se va formando el polinucleótido. Y aquí tenemos más en grande un esquema de un polinucleótido. Aquí tenemos el azúcar, la base nitrogenada y el fosfato. El oxidrilo 3' se une al otro fosfato y así sucesivamente se forma la secuencia lineal del polímero. Este es un esquema más abreviado que podemos encontrarlo en los textos de escribir un nucleótido, donde simplemente se escribe el azúcar como si fuera una barra vertical, el grupo fosfato, el extremo 3' y la base nitrogenada, que en este caso es adenina. Las bases nitrogenadas se escriben como letras: A, adenina; C, citosina; G, guanosina. ¿Cuál más nos falta? Timina y uracila. Bueno, ahora vamos a ver más en detalle cómo estos polímeros de nucleótidos se encuentran dentro del citoplasma celular y qué características tenían. Hubo un investigador que se propuso identificar la cantidad y la proporción de nucleótidos o de ácidos nucleicos que había dentro de las células en diferentes tejidos. Este investigador, que se llamó Chargaff, empezó a analizar distintas células y distintos tejidos, a aislar los ácidos nucleicos y a tratar de identificar cómo estaban formados y en qué proporción tenían sus nucleótidos. Y así descubrió unas reglas que se llaman reglas de Chargaff para el ácido desoxirribonucleico. Y descubrió, por ejemplo, que en los ácidos nucleicos, específicamente en el ADN, la proporción en que se encuentra la base nitrogenada adenina es igual a la de timina. Y la relación entre la adenina y timina, o sea, el cociente entre las dos, es igual a 1. Después, la proporción de guanina era igual a la de citosina, por lo tanto el cociente también era igual a 1. Sin embargo, la proporción de bases púricas, A más G en este caso, era igual a la de bases pirimídicas, T más C. Es decir, A más G es igual a T más C. Pero la relación entre las dos también era igual a 1. Sin embargo, cuando las combinaba, ahora la proporción entre A más T, A es una purina, T es una pirimidina, G es una purina, C es una pirimidina, era característica para cada organismo y dependía del tipo y de la especie estudiada. Esto le dio una idea al investigador de que los ácidos nucleicos tenían una estructura en particular, que no eran simples polímeros de nucleótidos que uno los encontraba en el citoplasma celular. Finalmente, otra investigadora, que se llamaba Rosalie Franklin, comenzó a estudiar cómo era la disposición tridimensional de estas moléculas, si estos polinucleótidos eran secuencias lineales, si se doblaban, si se torcían, si se plegaban quizá como las proteínas y formaban sus unidades. Entonces empezó a desarrollar todo un trabajo de investigación para tratar de dilucidar la estructura tridimensional. Pero vino su jefe, que era un bastante tirano su jefe, y le robó su descubrimiento. Y finalmente lo publicó, que era Maurice Wilkin, al trabajo de ella, y dedujo cómo era la estructura tridimensional de los ácidos nucleicos. ¿Qué hacía la mujer esta que finalmente su jefe publicó su trabajo? Ella lo que hacía era tomaba radiografías de las moléculas de ácidos nucleicos y trataba de dilucidar a través de esas imágenes radiográficas cómo se disponían los nucleótidos. Y descubrió
esta estructura en particular, donde veía toda esta parte densa de la molécula y después como si fueran escalones en el interior. Esto le dio una idea después a dos investigadores que justamente por descubrir y por plantear la teoría estructural de los ácidos nucleicos ganaron el premio Nobel, y que ustedes deben conocer, que son James Watson y Francis Crick, que son los que descubrieron cómo estaba formada la estructura de los ácidos nucleicos. Publicaron, ganaron el premio Nobel y descubrieron que esas moléculas o polinucleótidos estaban formados por doble hélices. Es decir, que había una cadena de polinucleótidos que se apareaba con otra cadena de polinucleótidos en una doble hélice que se torcía sobre sí misma y que eran hélices antiparalelas. Esto lo descubrió después mirando el trabajo que hizo la investigadora Franklin. ¿Por qué? Por lo que ella veía, sin saberlo, en las imágenes radiográficas, era como si hubieran hecho un corte transversal de una doble hélice de ADN. Y veía todo esto, las bases apiladas, toda la cadena de azúcares, y hacia adentro todas las bases nitrogenadas. Entonces, los ácidos nucleicos están formados, el ADN está formado por una doble hélice que gira sobre sí misma y donde en la doble hélice toda la cadena de la hélice está formada por los esqueletos de azúcar. Y hacia el interior, que está representado aquí por las barras naranjas, se ubican las bases nitrogenadas. Y hacia el exterior, como está indicado en este gráfico, se ubican los grupos fosfato. Ahora bien, dentro de esa doble hélice, estos investigadores descubrieron que las bases nitrogenadas se unen entre sí, formando los escalones de la doble hélice como si fuera una escalera de caracol. Y estos nucleótidos se unían entre sí a través de uniones débiles, que eran uniones de puente hidrógeno. Pero no se unían cualquiera entre sí, sino que descubrieron que se unía siempre una adenina con una timina y una guanosina con una citosina. Y que en la unión de la adenina con la timina se formaban dos puentes hidrógenos y en la unión de la guanosina con la citosina se formaban tres puentes hidrógenos. Por lo tanto, si uno ve la doble hélice del ADN, está formado por este esqueleto de azúcares, donde en el interior las bases nitrogenadas adenina se aparean con la timina y la citosina con la guanina, mientras que los grupos fosfatos se ubican hacia el exterior de la doble hélice. Y finalmente postularon cómo era tridimensionalmente la estructura del ácido nucleico. Y aquí ustedes la ven representado como una doble hélice dextrógira de hélices antiparalelas, donde acá en rojo están representados los esqueletos de azúcar y en blanco las bases nitrogenadas. Ahora bien, esa larga molécula de polinucleótidos que formaba el ADN no se encuentra de forma lineal dentro de la célula, sino que se encuentra en una forma compacta, formando lo que nosotros conocemos como cromosomas, donde los cromosomas más sencillos son los que poseen las bacterias o los microorganismos, donde esas doble hélices de ADN se unen a proteínas y se van agrupando entre sí de modo que se van compactando. Y es lo que nosotros vemos en esta micrografía, donde una bacteria se está dividiendo, está a punto de dividirse, y estos son los cromosomas que ya se han separado y que tienen esta estructura. Es decir, las doble hélices de ADN se unen a proteínas y forman lo que nosotros llamamos ahora sí estructuras secundarias del ADN. Así como en las proteínas habría estructuras primarias, que era la secuencia lineal, en este caso la estructura primaria es la secuencia lineal de polinucleótidos,
y la estructura secundaria es esta estructura de compactación para formar los cromosomas de la célula. Eso ocurre en una bacteria. Imagínense ustedes el ADN humano, donde cada molécula de ADN humano tiene alrededor de... ¿Alguien sabe cuántos nucleótidos tiene una molécula de ADN? 9.000 millones de nucleótidos. Esa larga y es una única molécula enorme que está ubicada en... ¿Cuántos cromosomas tiene el humano? ¿40 y? 46. ¿Alguno parece? ¿20? Tenemos 2 cromosomas sexuales, ahí le doy una pista. X e Y. ¿Y los otros? 23. Bien. Bueno, esas largas moléculas de ADN se tienen que compactar para formar la estructura de los cromosomas en las células eucariotas. Ahora bien, ¿cómo se compactan? Ustedes imagínense que esta es la doble hélice de ADN. Esta doble hélice de ADN se va a asociar a proteínas que la van a ir como envolviendo y enrollando de esta forma, donde alrededor de estas proteínas especiales que se denominan histonas, dan vueltas alrededor de 3 vueltas y media cada una y van formando estas especies de pelotitas con moléculas enrolladas entre sí. A su vez, este enrollamiento se va a plegar aún más formando este tipo de fibras que finalmente se van a plegar en pliegues y se van a compactar hasta formar el cromosoma que encontramos en el interior de la célula. Bueno, ya hemos visto entonces cuál es la estructura del ADN o ácido desoxirribonucleico. Ahora vamos a ver cuál es la estructura del ARN. El ácido ribonucleico se forma por la polimerización de ribonucleótidos y la diferencia con el ADN era en el azúcar y las bases nitrogenadas que tiene. También tiene un grupo fosfato, pero la molécula de azúcar es una ribosa. Y en las bases nitrogenadas comparten, junto con el ADN, que tienen citosina, guanina y adenina. Pero en lugar de la timina que tiene el ADN, en el ARN encontramos el uracilo. Estos ribonucleótidos también forman largas moléculas entre sí, pero la diferencia con el ADN es que no forman doble hélice, es decir, no forman cadenas dobles, sino que son cadenas simples, excepto en algunos virus, pero eso no vamos a entrar en detalle. Consideremos que todos los ARN de las células eucariotas forman cadenas simples. Sin embargo, estas cadenas de ARN a su vez también pueden plegarse y formar estructuras secundarias, que tienen mucha importancia porque cumplen, ya vamos a ver más adelante cuando veamos síntesis de proteínas, cumplen funciones biológicas importantes. Y se conocen 3 tipos de ácidos ribonucleicos que tienen funciones y estructuras distintas. Así tenemos el ácido ribonucleico que vamos a llamar ARN mensajero, el ARN ribosomal y el ARN de transferencia. ¿Sí? ¿Cuál es la función y cuál es la estructura del ARN mensajero? El ARN mensajero es un polímero, es una molécula lineal de nucleótidos monocatenaria, es decir, no forma doble hélices, cuya secuencia de bases es complementaria a una porción o a una secuencia de bases del ADN. Es decir, si este es el ARN, esta secuencia es complementaria a una de las hebras de la doble hélice del ADN. El ARN mensajero dicta con exactitud la secuencia de aminoácidos que tiene una cadena polipeptídica, es decir, una cadena de proteínas.
Por lo tanto, la función del ARN mensajero es pasar la información genética que está en el ADN, copiársela a sí mismo para luego, por un proceso llamado traducción, transformar y sintetizar esa información genética en proteínas. ¿Cuál es la función y la estructura del ARN ribosomal? El ARN ribosomal también es una molécula lineal, un polímero lineal, sin embargo, dentro de la célula se pliega y forma estructuras que se llaman ribosomas. Estos ribosomas, la función que tienen es unirse al ARN mensajero y de esta forma los ribosomas con sus subunidades y el ARN mensajero formar la maquinaria necesaria con la cual la célula, a partir de los aminoácidos, va a sintetizar las proteínas. Y finalmente, el ARN de transferencia es otra molécula de ácido ribonucleico, pero mucho más pequeña que la anterior, cuya función es transportar a los aminoácidos adentro de esta maquinita, de modo que se produzca la síntesis de proteínas. Y aquí ustedes tienen representado el ARN mensajero, que es el portador del código genético que ha copiado del ADN, el ribosoma, que es la maquinaria que va a hacer la síntesis proteica, y esto que está representado como un bastón celeste es el ARN de transferencia, que tiene unido en su parte final al aminoácido que va a unir a otro aminoácido consecutivo para ir formando la cadena polipeptídica. Los ARN de transferencia son pequeños pero tienen estructuras complejas. Pueden formar porciones de doble hélice y en general tienen este tipo de estructuras que se conocen como estructuras en horquilla. Esa es una animación de cómo la molécula polinucleotídica se pliega y se forman enlaces, puentes hidrógeno intramoleculares y le dan a la molécula este aspecto de una horquilla. Aquí tenemos los distintos tipos de estructuras secundarias y terciarias de los ácidos ribonucleicos. El mensajero, el ARN ribosómico y el ARN de transferencia. ¿Bien? Entonces, veamos ahora la diferencia de composición entre el ADN y el ARN. El ADN y el ARN, la principal diferencia es en el azúcar, uno es en desoxirribosa y en el otro es ribosa, y no tiene uracilo. El ARN tiene ribosa y no tiene timina, sino que tiene uracilo. ¿Sí? Y aquí tienen el esquema para ver la diferencia entre los dos. Aquí tienen otra imagen para ver cómo se forman los puentes de hidrógeno entre la citosina, la guanina, la timina y la adenina. Y finalmente, ¿cómo? ¿Falta mucho? Sí, hoy terminamos a las 2:30. Y finalmente este cuadro para ver las diferencias estructurales entre el DNA y el RNA. El azúcar, las bases nitrogenadas y la estructura entre los dos. Esto es muy importante que lo sepan. ¿Sí?